Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo, el comentario de los textos litúrgicos del domingo. Estamos recorriendo, pues, como ustedes bien saben, el periodo del año que se llama tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene dos secciones. La primera va de Epifanía a Pentecostés, perdón, de Epifanía al miércoles de ceniza, y la segunda desde Pentecostés hasta el comienzo del tiempo del Adviento. Estamos naturalmente en la segunda sección y contando todos los domingos, tanto de la primera sección como de esta que ya hemos celebrado. Este domingo es el domingo 18 o 18 del tiempo ordinario. Hay siempre tres lecturas para los domingos. Estamos actualmente en el ciclo C del leccionario dominical. ¿Qué quiere decir eso? Que para los domingos la Iglesia dividió o reconoció tres ciclos, A, B y C, con el fin de hacer más variadas las lecturas dominicales. En el primer ciclo se toman generalmente evangelios de Mateo, en el segundo de Marcos, en el tercero de Lucas. Yo digo generalmente porque a veces también los evangelios el evangelio de San Juan se introduce, no solamente en épocas, diría yo, importantes del año litúrgico, las más importantes, por ejemplo, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, sino también a veces, sobre todo en el segundo ciclo, el ciclo B. En fin, sin más pormenores, vamos a comenzar el comentario de los textos litúrgicos de este domingo. El primero está tomado del libro del Eclesiastés, el segundo está tomado de la carta a los Colosenses y el tercero, como es ciclo C, del Evangelio según Lucas. La primera lectura tomada, como les decía yo ahora, del libro del Eclesiastés en el capítulo primero, el segundo versículo y también tres versículos del capítulo segundo, 21, 22 y 23. El texto, pues, fijado para este domingo dice así: vaciedad sin sentido, dice el predicador, vaciedad sin sentido, todo es vaciedad. Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado. También esto es vaciedad y gran desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa el corazón. También esto es vaciedad. Toca hoy leer un pedacito de uno de los libros más enigmáticos de la Biblia, tal vez el más enigmático de todos, el libro que en la tradición católica se suele llamar Eclesiastés. Ahora les explico por qué. Eclesiastés. Pues pasemos al nombre, Eclesiastés. Fíjense, viene de eclesia, en latín, que significa iglesia. Eclesiastés, por tanto, es el funcionario eclesiástico, el que organiza la iglesia, el que predica en la iglesia. ¿Por qué lo pusieron así en latín? Porque en hebreo se llama Coelet. Coelet. Coelet significa, o la palabra Coelet viene de Kaal. Kaal es la asamblea, es decir, el pueblo reunido. De la palabra Kaal del hebreo tradujeron los griegos ecclesia y en latín ecclesia y en castellano iglesia. ¿Ven? Ese es el origen del nombre de este libro. Coelet es por tanto el que dirige la asamblea, el que dirige el Kaal, es decir, la reunión del pueblo que realmente va a participar en el culto. El Coelet la reúne, el Coelet les dirige la palabra. Por eso a veces, sobre todo entre los evangélicos, el nombre de este libro es el libro del predicador, Coelet. Lo traducen predicador y con toda razón, porque en hebreo, pues, predicador
es aquel que dirige la asamblea, porque dirige la palabra. Entonces el Coelet, el que habla en el Kaal, en la reunión, en la asamblea litúrgica de la gente. El libro es relativamente reciente en el Antiguo Testamento, probablemente es del siglo III antes de Cristo, cuando ya, diría yo, irrumpió con fuerza en la región de Palestina la mentalidad griega, se fue conocida la gran literatura griega, el espíritu de los griegos, el espíritu inquisitivo, aún el espíritu, diría yo, escéptico de los griegos. Ya para esa época, fíjense, en el aspecto político, Alejandro Magno ya había realizado su gran conquista. Alejandro Magno triunfó sobre todo la Palestina a fines del siglo IV antes de Cristo. Todo el siglo III, pues, estuvo, o desde el siglo III en adelante, estuvo Palestina dominada por los sucesores de Alejandro, los llamados diádocos. Primero los reyes Ptolomeos de Egipto, luego los reyes Seleucidas de Siria, de Antioquía. Ellos fueron los que dominaron en los siglos III, II y la mitad del siglo I antes de Cristo sobre los judíos. Pues bien, con Alejandro y luego sus sucesores entró, digamos, como una tromba, la cultura griega en Palestina, en Siria y también en Israel. Este libro, el Coelet, nos muestra cómo una persona, digámoslo así, religiosa del judaísmo, se ve, diría yo, impresionada por el genio griego y se hace preguntas y se plantea cosas que un judío tradicional antes de él nunca se había planteado. Eso de decir que la vida no tiene sentido, que finalmente todo lo que ocurre para el ser humano son cosas sin sentido, todas vacías, que todo en el mundo lo deja uno vacío. Así dice este autor, pero no crean ustedes que lo dice simplemente para afirmar que ese vacío lo va a llenar luego Dios, porque este autor todavía vive en una época en que no es clara la retribución divina después de la muerte. El autor finalmente en algún párrafo de su libro no es capaz de pronunciarse sobre esta pregunta. ¿Se diferencia el hombre de un animal? Si un animal al morir vuelve a la tierra, ¿no volverá también a la tierra el hombre? ¿No se diluirá simplemente su espíritu, su vida, y no quedará nada de él? Esto que estoy diciendo con mis palabras lo insinúa, casi que lo dice el autor del Coelet o el Coelet en su obra. Es un libro, por tanto, bien cargado de escepticismo. Fíjense, por la época del Coelet ya en Grecia habían, digamos, aparecido grandes literatos, Sófocles, por ejemplo. Se notan acentos de Sófocles. Algunos autores han investigado el Coelet y lo han comparado con tragedias de este dramaturgo griego insigne, Sófocles, y han encontrado, diría yo, acentos en el Coelet de las obras de Sófocles. Que el Coelet haya leído a Sófocles me parece improbable, pero que a través de la cultura griega que penetró con ímpetu en Palestina en esta época hayan llegado ecos de esa cultura, me parece indudable. Indudable, es decir, el mundo judío estaba abierto al mundo de los griegos y en ese tiempo los griegos dominaban prácticamente el oriente. Alejandro, ustedes saben, conquistó Palestina, conquistó Mesopotamia, conquistó Persia y llegó hasta lo que hoy es Pakistán, prácticamente hasta las fronteras de la India. Hasta allá avanzó el gran griego, Alejandro el Grande, y con él iban sus soldados, y con él dejaron sus soldados semillas en todas partes, y la cultura griega pues se mezcló con la oriental, y apareció el fenómeno que se suele llamar helenismo, y la mezcla de la cultura oriental con la cultura griega. Estos son pormenores del Coelet, digamos, son detalles a grandes rasgos de este libro de la Biblia, precisamente por ser un libro, digamos, cargado de escepticismo. Es un libro, el autor cree en Dios, indudablemente es un hombre religioso, cree en Dios, pero de lo que él no está seguro, o de lo que él está seguro, es que este mundo no tiene sentido para el hombre. Esa es su seguridad. No tiene sentido para el hombre porque todo lo que hay en el mundo finalmente lo deja al hombre vacío. Deja al hombre vacío, como dice acá, vaciedad de vaciedades, todo es vaciedad, todo lo que ocurre es vaciedad.
Uno trabaja y no sabe a quién le va a quedar todo el esfuerzo de uno. Eso y muchísimas cosas más. De modo que el autor, digámoslo así, no ha logrado, digámoslo así, encontrar un sentido para la existencia. Por una parte, en eso se iguala, diría yo, con los escépticos del mundo griego y también con los escépticos del mundo de hoy. Muchas de las cosas que el Coelet dice las puede decir un existencialista actualmente. Podría perfectamente firmarlas, pero el autor cree en Dios. El autor está en la religión judía y cree en Dios, pero todavía no tiene, diría yo, para su fe en Dios una perspectiva trascendental. Trascendental, diría yo, en cuanto que toque al ser humano, ¿no? Él no sabe finalmente qué ocurrirá después de la muerte. Él no sabe. Y no le parece que vaya a ocurrir ninguna cosa finalmente trascendental. Eso lo deja ver el Coelet. Por eso el hecho de que el Coelet haya sido recibido en la Biblia es algo así como un portento. ¿Cómo fue que lo admitieron los judíos posteriores, sobre todo en la época de los fariseos, cuando precisamente el gran escepticismo del Coelet ya había sido vencido por los aportes que el helenismo había conseguido dentro de la antigua religión de Israel? En todo caso fue admitido. En el texto de hoy, evidentemente el texto de hoy, tal como yo les he insinuado acá en este comentario, tiene un sentido un poco diferente si se le mira con el Evangelio. Más adelante vamos a explicar el Evangelio y van a ver ustedes cuál es el sentido del pedacito del Evangelio de Lucas que nos tocará leer este domingo. Desde ese punto de vista, evidentemente, el sentido del texto de Coelet pues varía un poco. Quiere decir entonces, en ese sentido, que las riquezas del mundo, que todo lo que uno consigue en este mundo finalmente es pasajero y que la muerte se lleva todo. En ese sentido pues se interpreta la liturgia de este domingo, el libro o el texto de Coelet que hemos escuchado. La segunda lectura de este domingo, como la de los domingos anteriores, está tomada de un texto, una carta apostólica del Nuevo Testamento, en este caso la carta a los Colosenses. En el título de la carta aparece Pablo, por eso la Iglesia titula con toda razón en sus lecturas litúrgicas, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pues ya les expliqué que la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios forman como un grupito especial dentro del epistolario paulino. Están relacionadas mutuamente. La más antigua es esta, Colosenses, y el autor de Efesios debió estar cercano al autor de Colosenses, y en todo caso la teología de Colosenses y quizá el propio texto de esta carta le pudo servir de inspiración al autor de Efesios. A pesar de que Pablo pues firma las cartas o encabeza las cartas con su nombre, la carta no es directa de Pablo, es decir, como les expliqué, no pertenece a las llamadas homologúmena, reconocidas críticamente, sino a las o protopaulinas, es decir, directamente de Pablo, sino que es deuteropaulina, secundariamente de Pablo, es decir, pertenece a la escuela paulina. De punto de vista del canon, pertenece al canon bíblico, es decir, es un escrito del Corpus Paulinum, pertenece al canon bíblico y la Iglesia la ha recibido junto con las otras cartas tituladas con el nombre de Pablo en el Nuevo Testamento. El texto que nos toca leer es un texto, diría yo, maravilloso, porque en este texto, en una forma muy especial, se conjugan el indicativo de la salvación y el imperativo de la salvación. La comprensión de esto nos ayuda a penetrar no solamente el espíritu de Pablo y la mente de Pablo, también naturalmente la del autor de Colosenses, y también, pienso yo, de alguna forma, la de Jesús. Escuchemos entonces el pedacito de Colosenses que toca leer, capítulo 3, versículos 1 a 5 y luego 9 a 11. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros, despojaos del hombre viejo, con sus obras, y revestíos de el hombre nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Este texto, queridos oyentes, es uno de los que se puede hacer en la noche de Pascua, si mal no recuerdo, y esa noche este texto suena maravillosamente. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Si consurrexistis cum Cristo, que sursum sunt querite, ubi Christus est in dextra Dei sedens. Todavía me acuerdo de la versión latina de la Vulgata, que cuando éramos seminaristas o cuando yo era seminarista leíamos y escuchábamos con fruición. Si consurrexistis cum Cristo, si habéis resucitado con Cristo, que sursum sunt querite, las cosas que están arriba buscad, las cosas de arriba, es decir, lo de Cristo, porque el don de Dios, fíjense, yo les decía que en este texto aparece la integración maravillosa que digamos que se da en Pablo, aquí se da en un autor dependiente de Pablo, que aprendió de Pablo. El indicativo de la salvación, la obra de Dios en nosotros fue habernos resucitado con Cristo, haber muerto con Él. Fíjense, Pablo mismo, y aquí está la diferencia, lo que muestra pues que este autor no es directamente Pablo. Pablo nunca dice que en el bautismo hemos resucitado con Cristo. No, Pablo dice que hemos muerto con Cristo, pero la resurrección la reserva Pablo para el final de los tiempos. En este autor ya en alguna forma el final de los tiempos, la resurrección final, digámoslo así, se trae a la historia, es decir, se adelanta. Y de esa manera, como en el bautismo se produce nuestra muerte mística con Cristo, también según este autor, en el bautismo se produce nuestra resurrección mística con Cristo. Pablo no se expresa en cuanto a la resurrección en esos términos. Es uno de los signos, digamos, del deuteropaulinismo de esta carta. Yo creo que ustedes ya están empezando a captar el significado del lenguaje crítico, de deuteropaulinismo, es decir, que no es Pablo directamente el autor de la carta, sino que el autor es un discípulo de Pablo, que avanzó, digamos, en la línea del pensamiento de Pablo y ya empezó a decir cosas que Pablo todavía no había dicho, pero que están ya, diría yo, nuclearmente contenidas en lo que Pablo mismo pensaba y escribió. Pues bien, con Cristo hemos muerto, y según este autor también con Cristo hemos resucitado. Por tanto, ya somos nueva criatura. Eso lo dice Pablo. Somos keniktisis, son nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, la vida divina se ha posesionado de nosotros, porque al morir Cristo en la cruz nos incorporó en sí mismo, y al resucitar Cristo, entonces, según Pablo, nos impulsó hacia la resurrección final. Según este autor, también nosotros en el bautismo, así como vivimos la muerte mística, con Cristo también vivimos su resurrección. De modo que la nueva vida del bautizado es ya, diría yo, una revelación, una epifanía de la vida de Cristo resucitado. Ese indicativo de la salvación, ese don de Dios que hemos recibido, esa participación maravillosa, nos impone una tarea en la vida. Esa tarea se expresa en imperativo. Fíjense, el don de Dios recibido se expresa en indicativo. Estamos hablando de los modos del verbo. Si habéis resucitado con Cristo. Ahí está el indicativo. Habéis resucitado. Es
el tiempo compuesto, el presente, el tiempo compuesto de el verbo haber con participio en indicativo. Si haber resucitado con Cristo, de ese indicativo que es la obra de Dios, digamos, resultan los imperativos. Aspirad a los bienes de arriba, porque habéis muerto, la vida vuestra está escondida con Cristo en Dios. De modo que aspirad a los bienes de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, aspirad a los bienes de arriba. El que recibe el don de Dios tiene que comprometerse con este don, y entonces así el ser recibido se convierte en tarea por realizar. El lenguaje, este lenguaje que es paulino y también deuteropaulino y que se convierte en el lenguaje ordinario del cristianismo, fíjense, queridos oyentes, coincide, digamos, a las mil maravillas con el lenguaje de corrientes del existencialismo moderno. El ser nuestro, el Dasein, como diría Heidegger, es simultáneamente una Vorgegebenheit, es decir, un hecho dado, un hecho que nos es dado, algo con lo cual podemos contar, y una Aufgegebenheit, una tarea que tenemos por cumplir. Es decir, el ser que somos lo debemos realizar. Debemos poner, digámoslo así, en funcionamiento la maquinaria maravillosa de vida con que Dios en Cristo nos dotó. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, aspirad a los bienes de arriba, es decir, a los bienes celestiales, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pues bien, la perspectiva escatológica, es decir, la mirada hacia la resurrección final, hacia la consumación de la obra de Dios, Pablo nunca la pierde, como les expliqué, pero tampoco este autor, a pesar de que anticipa la resurrección de alguna manera al bautismo, tampoco pierde, digamos, la perspectiva hacia el final. Fíjense cómo dice: cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Es decir, estamos nosotros, digamos, diría yo, estamos ordenados a la aparición, a la epifanía gloriosa del Señor. Y en ese caso, y en ese momento, entonces, la vida nuestra, que es la vida de Cristo resucitado, se va a consumar en gloria cuando Cristo aparezca. Aquí está la perspectiva, digamos, paulina de la vida cristiana. La vida cristiana, digamos, incluye un ya, es decir, ya somos hijos de Dios, como diría el apóstol San Juan en su primera carta, pero aún no aparece qué será lo que vamos a hacer. Es decir, hay un ya y un todavía no. En el momento actual debemos nosotros tomar en serio el don que ya tenemos, y al tomarlo en serio entonces lo practicamos, lo ponemos en ejecución y quedamos encaminados hacia, precisamente porque todavía no es perfecto ese don, hacia la consumación. Al final del texto ya aparece una exhortación muy concreta, muy concreta. Debemos buscar los bienes de arriba, donde está Cristo, debemos aspirar a los bienes de arriba. Pero eso significa entonces, digamos, un comportamiento bien concreto en la tierra, porque aquí hay cosas que nos dañan. En este mundo hay cosas que nos dañan, hay realidades que nos pueden afectar. Si ya hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, y nuestra vida entonces está oculta con Cristo en Dios y se manifestará plenamente cuando Cristo aparezca. Si eso es cierto, debemos tomar eso con toda seriedad. Y ahí vienen las exhortaciones. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. Y oigan pues la lista: la fornicación, pornía; la impureza, catharsia; la pasión;
la codicia, la avaricia, pleonexía, que es una idolatría. Aquí está una serie diría yo, de pecados, digámoslo así, de vicios. La formulación, digamos esta, no solamente se da en este texto, sino también en la carta a los Efesios, casi en forma idéntica a esta: fornicación, pornía, impureza, acatarsia y avaricia, pleonexía. Esa es como una tríada, una tripleta, llamémoslo así, que parece el cristianismo pospaulino, deuteropaulino, toma del mundo helenista, digamos, en alguna forma tocado por el estoicismo popular. En el estoicismo aparecen también estas tres realidades como perjudiciales al ser humano: la pornía, que es la fornicación; la impureza, acatarsia; y la pleonexía. Y a la pleonexía la define aquí el autor de Colosenses, como lo define en el capítulo 5 el autor de Efesios, como una idolatría. Cuando uno es avaro, es decir, cuando uno acumula y acumula, entonces el dinero, la riqueza, se convierte en su Dios, en su ídolo. Por eso llaman a la riqueza idolatría. Fíjense, estamos en el mundo del Asia Menor, donde quedaba Colosas. Pablo residió en Éfeso unos 3 años, fundó varias comunidades, realizó una labor misionera maravillosa allí. Eran gente, digamos, de talante griego, helenistas. Y yo creo que todos los seres humanos, como parte del reino animal, pues somos arrastrados por nuestros instintos básicos. El autor moderno que explica eso en una forma tan convincente es Sigmund Freud. Freud explica perfectamente eso, aunque Freud sea ateo y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, las intuiciones que él tiene sobre la psique humana son muy valiosas, y aún para nosotros los cristianos, los creyentes en Dios. En todo caso, la pornía, es decir, la fornicación y la impureza, luego la pasión, todo eso tiene que ver con la vida sexual, como ustedes notan. Todo eso. Es decir, los seres humanos, como parte del reino animal, somos, en el campo del sexo, tendemos a ser desaforados, es decir, somos una especie como los antropoides cercanos a nosotros, los chimpancés o los gorilas. Somos promiscuos, buscamos aquí, buscamos allá. La naturaleza como que nos impone la tarea de comunicar nuestros genes, y para comunicar nuestros genes se nos presenta el sexo. El sexo es el instrumento por el cual se hace eso. Por eso todos sentimos ese impulso natural hacia el sexo, tan difícil, tan complicado de manejar. Los cristianos en la primera edad, así como los cristianos de todas las edades, no están libres de esos impulsos. Y por eso, fíjense, desde el comienzo, la exhortación cristiana toca esos temas: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Y luego sigue: no sigáis engañándoos unos a otros. Y viene luego una frase muy hermosa, muy linda, que yo traduje a mi manera: despojaos de la vieja condición humana, dice aquí el texto, pero yo traduje tal como está en el texto griego, del hombre viejo, paleos anthropos. Así dice el texto griego de Colosenses: y revestidos de la nueva condición, es el hombre nuevo. Es decir, como hemos muerto, entonces murió en nosotros el hombre viejo, y como hemos resucitado con Cristo, apareció en nosotros el hombre nuevo, es decir, una nueva creación de Dios, una nueva humanidad aflora en el cristiano. Sin embargo, eso tiene uno que hacerlo tarea diaria: despojaos y revestidos. Despojaos del hombre viejo, revestidos del hombre nuevo. Este hombre nuevo que aparece en nosotros por nuestra participación en Cristo es la verdadera imagen del Creador. Es decir, corresponde a aquello que según la Biblia Dios hizo, cuando la Biblia cuenta que Dios creó al hombre a su imagen, según su semejanza. Es decir, el cristiano es el que por don de Dios en Cristo, alcanza, diría yo, la realización del proyecto mismo de la creación. El cristiano es el hombre imagen de Dios, el hombre que Dios quiere. Fíjense ustedes qué tarea tan maravillosa
la que nos toca a nosotros cumplir en la vida. El texto evangélico es del Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Ustedes van a entender, digamos, por qué los que prepararon los textos después del Vaticano II para los 3 ciclos dominicales dispusieron el texto del Eclesiastés que hicimos o que se hace este domingo en la primera lectura, porque encontraron en ese texto del Eclesiastés una conexión con el texto del Evangelio que vamos a escuchar enseguida. Esa conexión, diría yo, es un poco artificiosa, porque el texto del Eclesiastés en el fondo es mucho más radical en sí mismo que lo que puede uno captar cuando lo relaciona con esta primera lectura. De todas maneras, escuchemos el texto evangélico. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Échate tranquilo, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Les dije que el texto del Eclesiastés se escogió precisamente porque en alguna forma se puede conectar con este pedacito del Evangelio que acabamos de leer. Por ejemplo, fíjense, en el Eclesiastés leíamos ahora: ¿qué saca el hombre de todo su trabajo, de los afanes con que trabaja bajo el sol? Y dice, un poco antes dice: hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado. Escuchen esa frase y escuchen lo que piensa, pues lo que dice el rico, que tiene bienes para muchos años, y Dios le dice: necio, esta noche te van a exigir la vida, lo que has acumulado, ¿de quién será? Tanta riqueza, graneros más grandes, ¿y qué? Esa noche se va a morir. Se va a morir. Recuerden que todo el episodio empieza con una pregunta que le hace alguien a Jesús, una pregunta digamos que revela un problema que ocurre cada rato. A mí cada rato me consulta la gente sobre problemas de estos. Fíjense, dice que alguien del público, estando Jesús entre la muchedumbre, y ogli, dice el texto griego, o oglos, la muchedumbre o las muchedumbres, alguien le preguntó, le dice: maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Problemas de herencia. Ustedes saben, queridos oyentes, que las familias permanecen unidas mientras que no haya herencias de por medio. Apenas hay herencias empieza la pelea. Yo recuerdo, siendo yo niño, éramos muy unidos con mis tíos. La casa de mis abuelos es la casa de todos. Allá nos reuníamos todos los nietos, todos, y pasábamos unas horas maravillosas en juegos, en cosas. Íbamos a la finca, varios de los nietos. Era delicioso, ¿no es cierto? Pero apenas murieron los dos abuelos, resultaron las ambiciones de unos y de otros, y la familia se fue dividiendo, y finalmente se dejó de tener contacto con algunos tíos y algunos primos. Lamentablemente es así. Fíjense, el Evangelio lo dice:
maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Es decir, no quería un hermano heredero darle nada o no, darle lo que le tocaba al otro hermano. Las leyes judías de la herencia eran complicadas. Generalmente el hijo mayor era el que heredaba todo, pero de todas maneras había que darle una participación a los otros hijos. Parece que aquí el mayor quería quedarse con todo, y dejar al otro simplemente chupándose el dedo. Entonces le dice a Jesús: hágame ese favor, Jesús, maestro, dígale a él que no me deje sin nada, que como así. Y Jesús se enoja, se enoja. Oigan, y no se enoja con el que está cometiendo la injusticia, con el de repartir al hermano lo que le toca, sino con el que le pregunta, con el que le habla. Él le contestó: hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Es decir, no me ponga a mí en ese lío, eso a mí no me toca. Pero peor lo que le dice enseguida. Ya no se lo dice a él, pero se lo dice a la gente. Y con eso Jesús descubre un poco lo que hay en el fondo. Dice: y dijo a la gente: mirad, guardaos de toda clase de codicia. Es decir, en alguna forma Jesús insinúa, o se entiende acá del texto, que ese que está diciéndole a Jesús que le diga al hermano que reparta con él la herencia, en el fondo es codicioso. Codicioso. Ese. Pero también se puede entender en el otro lado. El otro hermano, el heredero, es codicioso porque se quiere quedar con todo y no repartirle al otro. Por eso dice Jesús: de toda clase de codicia. Es decir, tanto de la codicia del uno como de la codicia del otro. Codicia, codicia, codicia. Ustedes saben que esa es, de nuevo, una característica que heredamos los seres humanos del reino animal. Una característica del reino animal: codicia. Un animal no se deja quitar la comida, no se la deja quitar. Uno tiene que enseñar, cuando tiene un perro casero, tiene que enseñarlo desde muy chiquito, desde cachorrito, a que uno le puede meter la mano en la taza donde come, y que cuando está comiendo una cosa que uno no quiere, desde chiquito tiene que enseñarle uno que le puede abrir la boca y sacarle lo que uno no quiere que se coma. Así enseño yo a los perros que he tenido, y así los manejo, y nunca jamás me ha mordido. Pero si uno intenta, digamos, arrimarse a un perro, a quitarle la comida, ahí con seguridad sale herido, porque el animal se inmediatamente reacciona. Ellos saben que la comida es su vida, es sobrevivir. Por tanto, quitarle la comida es quitarle la vida. No se deja. Y ahí viene, para que podamos seguir el comentario, el cuento famoso de los dos gallinazos. ¿No lo saben ustedes? Es un cuento lo más de bueno. Fíjense, había un gallinazo que volaba en el aire y logró coger en el pico un pedazo de mortecina, y se elevó pues feliz y dichoso con la mortecina en el pico para irse a comer por allá, quién sabe a dónde. Y lo vio otro gallinazo. Dice: aquel es como bobo, deje ver que yo le quito lo que se está comiendo. Y empezó a volar al lado de él, dándole vueltas y vueltas, y le gritó: ¿oíste, hombre? ¿Vos de dónde sos? Y el gallinazo le contestó: de Amagá. Y claro, al decir Amagá, soltó el pedazo que se estaba comiendo, tenía el pico, y el otro lo agarró y se fue. Y dice este hombre: ve cómo me quitó mi comida este tipo, pero verá que yo me la quito a él también. Y lo alcanzó y empezó a volar por los lados, y le preguntó: ¿oíste, hombre? ¿Y vos de dónde sos? Y el otro contestó: de Titiribí. Guardaos de toda clase de codicia, porque aunque uno ande sobrado, la vida no depende de los bienes, claro. Fíjense bien, no depende de los bienes, la vida. Tener es imprescindible para vivir. Uno tiene que incorporar energía, y para eso tiene que tener, por lo menos el alimento tiene que tenerlo, para poder vivir. Es una ley del reino animal, es una ley radical de la vida, esa. Y Jesús entonces quiere mostrar, en el ejemplo que sigue, en el fondo es más bien un ejemplo que una parábola, quiere mostrar, en el caso de un hombre rico, quiere mostrar la verdad de esa afirmación que acaba de hacer.
que la vida de uno no depende de los bienes. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, échate tranquilo, come, bebe, date buena vida. Esa lógica a veces la tenemos los seres humanos. Conseguimos y disfrutamos. Uno tiene que conseguir para disfrutar. Y a veces uno piensa que lo que tiene, pues ya le alcanza, que ya puede estar tranquilo. Lo que no sabe es cuánto va a durar uno. Tal vez los bienes van a durar más que uno, aunque no siempre los bienes duran más que uno, porque uno los puede perder. Pero en todo caso, tal vez los bienes pueden durar más que uno, pero de todas maneras uno no dura para siempre. Y en general, se acaba uno primero que los bienes. Esto es lo que dice el texto. Dios le dijo a este hombre, Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Psiji es la palabra griega que se emplea aquí, te van a exigir el alma. El alma es la vida, es decir, esta noche vas a morir. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Tuvo la gran cosecha, tumbó los graneros viejos, hizo otros más grandes, los llenó hasta el borde con su cosecha, los llenó hasta el borde, y apenas pues estaban llenos hasta el borde, satisfecho y orondo, dijo, tengo todo lo necesario para vivir muchos años, dijo. Y resulta que los muchos años fueron unas horas. Esta noche te van a exigir la vida. Fíjense, en este texto lucano, la muerte aparece como el, digámoslo así, fíjense, la escatología en estos textos de Lucas, o de la fuente particular de Lucas. Este texto viene de la fuente particular lucana, como varios otros de su evangelio. En la fuente particular lucana aparece ya explícitamente la muerte como el límite de la vida y como el punto en el cual todo se decide. Aquí la muerte decide para este hombre todo. Eso lo va a aprovechar luego la teología cristiana posterior, y de esa manera, digámoslo así, casi como subrepticiamente se va pasando de una escatología general con el juicio universal, el fin del mundo y todo eso, a una escatología particular, es decir, que toca a cada individuo en su vida y en su muerte personal. Aquí se habla de la muerte personal en el ejemplo de este rico. Y se dice entonces explícitamente que ninguna de las cosas que acumuló le van a servir para nada, porque la muerte lo va a privar de la vida, y entonces lo que acumuló queda, no necesitará nada, sino para otros. Fíjense que aquí no se nos dice ninguna cosa acerca de la suerte ultraterrena de este rico. Hay otra parábola lucana de la misma fuente, de la fuente propia Lucas, la parábola del rico Epulón y Lázaro, que en uno de los próximos domingos también leeremos, donde se habla de la suerte, digamos, eterna, o la suerte después de la muerte del rico, de un rico. En esta parábola no, esta parábola es como digamos diría yo, el preludio de la otra, que está en el capítulo 16 de Lucas, y que, como les decía yo, vamos a estudiar más adelante en uno de los programas para el domingo. En todo caso, el rico valora, digámoslo así, los bienes, lo externo, como lo básico y fundamental de la vida. No, lo que hay que valorar es la vida misma. Tenemos la vida, ella es la que importa. Lo importante es el ser, no el tener. Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Y culmina Lucas con esta aplicación. Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Ustedes ven que la conclusión que es escrita por el evangelista, por Lucas, va más allá de lo que dice la parábola. Porque la conclusión, digámoslo así, digámoslo, hace a uno pensar que después de la muerte del rico algo más va a pasar. Eso más que va a pasar o que puede pasar está en la otra parábola del rico y el pobre que Lucas cuenta en el capítulo 16. Pero aquí ya se prepara con esta conclusión la otra parábola.
En el fondo, pues, lo que esta parábola dice, o lo que este ejemplo dice, en su consistencia propia, es esto, que finalmente lo que le da sentido a la vida no es lo que uno tiene, no es lo que uno tiene, lo que uno consigue. Y por más que uno consiga, finalmente no se asegura uno a uno mismo. Yo creo que no hay cosa más mentirosa que el nombre que han escogido para llamar los seguros. Los llaman seguros de vida. Así los llaman, seguros de vida, y lo hacen comprar a uno eso. Y en realidad es bueno, porque uno tiene que preocuparse, sobre todo los que tienen hijos o hijos pequeños, garantizar su educación. Y entonces los padres, pues sabe, el papá sabe que, o la mamá sabe que puede morir en cualquier momento y dejar su familia, digamos, desprotegida económicamente. Por eso entonces compran seguro de vida. Pero no es seguro de vida de ellos, es seguro de vida de los otros, porque lo que está comprando en el fondo es un seguro de muerte. Precisamente por eso lo compra, porque sabe que se va a morir. Porque sabe que se va a morir. Y aunque se muera, quiere en alguna forma ayudarle a los descendientes a sobrevivir. Seguro de muerte debería llamarse el seguro de vida. Si usted compra seguro de vida es porque evidentemente se va a morir. Lo que este rico del ejemplo no captó: voy a hacer unos graneros más grandes. Y los hizo, los llenó hasta el borde. ¿Y qué? Esa misma noche murió. Esa noche le pidieron la vida y lo tuvo que dejar todo. Queridos oyentes, la inseguridad nuestra es, diría yo, constitucional. Constitucional. Somos seres caducos y deleznables. Seres que finalmente vivimos precisamente porque vamos a morir. La muerte condiciona la vida. En ese sentido tiene el famoso filósofo existencialista Martin Heidegger. Tiene razón cuando dice que el ser humano es un ser para la muerte, es un Sein zum Tode, un ser para la muerte, y que la muerte precisamente le hace posible lo que llama la Geschichtlichkeit, la historicidad de la vida. Si no fuera por la muerte, la vida no sería histórica, dice, y con toda razón, dice Heidegger. Pero precisamente lo que dice Heidegger le da ocasión a un discípulo suyo muy importante, el famoso teólogo Rudolf Bultmann, para elaborar su hermenéutica existencial del Evangelio y mostrar entonces, dice Bultmann, que esa proyección trascendental que constituye la existencia del hombre, simple y llanamente en la fe, tiene que ser vista como una condición que hace posible el hecho de que Dios, con su promesa en Jesucristo, se haga eficaz en nosotros. Nosotros somos posibilidad de trascendencia. De cuenta nuestra, esa trascendencia nunca podrá ser eficaz. Es decir, por más que levantemos las manos al cielo, no podremos apoderarnos de la eternidad. Por más que intentemos montarnos al árbol de la vida para comer de su fruto, el árbol de la vida será esquivo y nos retirará sus ramas. Por más que hagamos eso, finalmente somos caducos y finitos. Pero eso sí, somos un deseo de trascendencia y de infinitud. Y Dios es el único que lo puede hacer eficaz. Esa es la forma de Bultmann, de Rudolf Bultmann, la forma como él interpreta básicamente el Evangelio cristiano.